Programa llega hasta los rincones más apartados de nuestro querido El Salvador y que ustedes están pendientes. Otros están ahí queditos con los audífonos escuchando también el programa, ¿verdad? Es viernes de candidatos y hoy vamos a hablar de las expectativas alrededor de los no partidarios. Se están generando muchas expectativas en este sentido, pero obviamente cuando se habla de la reestructuración de las leyes electorales para permitir que los no partidarios, más no partidarios se animen a participar en política, pues es ahí donde vemos que ahí está el freno, ¿verdad? Algunos todavía andan recogiendo firmas y bueno, no sabemos, ¿verdad? Si la Constitución dice que la ley debe ser igual para todos, ¿verdad? Si en este caso en particular también a los no partidarios se les está tratando de la manera en que se trata a todos los demás, ¿verdad? A los partidos políticos y todo lo demás, que era un poco la discusión que tenían quienes defienden que exista la posibilidad de que más ciudadanos que no necesariamente por medio de los partidos políticos puedan optar a la política. Así que quién mejor para hablar del tema, ¿verdad?, que el licenciado Leonardo Bonilla, porque yo creo que Leonardo es resultado de un milagro, un milagro que pudo llegar a la Asamblea Legislativa. Él rompió capote, pero ¿será que podemos ver más no partidarios en la próxima legislatura 2021-2024? Es lo que queremos hablar de verdad en este viernes de candidatos. Leonardo Bonilla es también diputado de la Asamblea Legislativa, precisamente el único diputado que no pertenece a ningún instituto político, y con él vamos a conversar esta tarde. Bienvenido, Leonardo. Buenas tardes, Nathan. Siempre es un gusto acompañarte acá en la KL y saludar al pueblo salvadoreño y saludar a la audiencia de la KL y saludar al pueblo salvadoreño, porque la KL es una de las radios más escuchadas por el pueblo salvadoreño. No es una, es la única más escuchada. Ah, bueno, perdón por el error. Te corrijo, por favor. Ya no me puedo equivocar. Sí, entonces. No, es que me perdona. Es que no te puedes equivocar. Es que no te puedes equivocar. Es la única, la más escuchada. La más escuchada. Reitero entonces mi saludo a la población salvadoreña en la audiencia de la KL más escuchada. Bueno, gracias de verdad por estar acá. Ayer estuvo fíjate que quiero agotar antes de entrar de lleno a cosas exclusivamente electorales, agotar el trabajo en la Asamblea Legislativa. Ayer llegó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ¿verdad? Y bueno, como siempre, ¿verdad?, bien protocolarios los diputados para recibirlo, ¿verdad? Zóquela, ministro, le dijo la licenciada Carla Hernández del Partido de Alianza Republicana Nacionalista, ¿no? Porque el ministro les estaba diciendo, bueno, en el momento en que corrijan lo que hicieron con el decreto, el ministro lo que reclama, ese decreto es donde se le entregó $75 millones a las alcaldías, pero él dice se les ha entregado más de lo que les correspondía. Entonces, en el momento que ustedes arreglen ese tema, entonces, o hagan la distribución como nosotros creemos que debe de ser, decía el ministro, bueno, se va a poder entregar esos fondos a las alcaldías. Y en eso iba pasando la licenciada Carla Hernández, y dicen que se dio por aludida, ¿verdad? Y le dijo, más pisto querés para tus cheros, le dijo, para comprarle insumos a tus cheros. Pero no se quedó solo ahí, ¿verdad? Sino que cuando ya el ministro le respondió, ¿verdad?, que era bien educada de la diputada y que quería salir en la conferencia de prensa, pues le dijo, zóquela, ministro, le dijo. Entonces, yo no sé, realmente, Leonardo, si es que yo insisto, si para pelear y para bailar se necesitan dos, hombre, entonces pareciera ser que les gusta estar en este relajo a los diputados, ¿verdad? Tus compañeros diputados, pues, ¿verdad? ¿Cómo ves esto, Leonardo? Complicado, yo siempre lo digo en estos micrófonos, trato de decir las cosas de la forma más objetiva y al final el que está escuchando es el que dice quién viene a hablar paja aquí y quién no, conforme al criterio, ¿verdad? Tú lo decís como es. Para pelear se necesitan dos. Y los dos que están en este momento quieren pelear y lo están haciendo. Y aquí hablamos, y estoy separando cada vez en mi discurso a las instituciones, fíjate. Ya no es asamblea versus gobierno, sino diputados versus presidente de la República. Porque aquí hay diputados con nombre y apellido. O sea que ya no metes en el combo a todas las fracciones de Arena, el FMLN, PDC. Bueno, en el PDC
don Rodolfo Parker es el que más protagonismo tiene. Sí, es que no son, son los partidos políticos y diputados en particular. Ah, ok. No es la asamblea, porque yo soy parte de la asamblea. Y si he confrontado con el presidente... No estás en una constante confrontación. Correcto, no es una... Es más, a veces hasta te ha tocado reconocer que el presidente Por ha hecho supuesto. cosas bien, vea. Por supuesto. Pero, y fíjate, y para el ejemplo, lo que dijiste, de los 75 millones que se aprobaron, y que son el 38%, que no son el 30%, ¿quién dice la verdad y quién miente? ¿Y a quién voy a defender yo? Pero es que las matemáticas no fallan, Leonardo. No, a eso quiero llegar, porque los dos te dicen parte de verdad y parte de mentira. ¿Por qué? Para comenzar... ¿Eso es un análisis tuyo? Sí, y aquí te lo voy a justificar. En el decreto 608 se aprobó que era el 30% para las alcaldías. Sí, de los el 30% de los 2.000 millones de dólares. Exacto. No de los 250 que terminaron aprobando ese 197. Okay. De lo que dice el ministro que se aprobó el 38%. Sí, de los 197 que se ratificaron. No de los 2.000 millones. No, claro. Claro, que proporcionalmente probablemente en ese momento tocaba solo darles el 30%. Sí, pero hay otra mentira. No, pero espérame, solo para ser más preciso. Sí. Es que el reclamo en este momento del ministro de Hacienda es de que de los 250 se le dio más de lo debido. Ese no es de los 2.000 millones. Sí, no, correcto. Ojo. Correcto, pero cuando hace el cálculo del 38% lo hace de los 197 millones, de esos 250. No, pero es que no pueden... ellos dicen que le han dado a los diputados 38%. Pero en realidad... De los 197 sí, millones. pero en realidad le corresponde solo el 30% de los 197. De los 2.000 millones, que son 600 millones, no son 75 millones. O sea, en el decreto 608, y es que aquí es donde quiero decirte, ya te voy a decir las mentiras de los diputados, ahorita te estoy diciendo las del ministro. Se aprobó en el 608... ¿En qué es impreciso el ministro? En el ¿O dice verdades a media? Verdades a media. ¿En qué? ¿Es cierto que es el 38%? Sí, de 197 millones. En el decreto 608 dice que se le iba a dar a las alcaldías el 30% de los 2.000 millones. De 2.000 millones, ajá, que son 600 millones. Ahí está una imprecisión. Pero hay otra imprecisión. O no sé si imprecisión o contradicción. Los diputados le hicieron la camita, sí, y yo no soy uno de ellos porque primero no estoy en la Comisión de Hacienda y además no voté en el Pleno por esa ratificación. Tenían contra las cuerdas al presidente porque cometió el error de no incluir los 55 millones de Fomilenio en el presupuesto. Entonces ahora dependía de que los diputados en la Asamblea Legislativa le aprobáramos esos 55 millones de la deuda de los 2.000 millones, por no haberlo propuesto en donde debía, que era el presupuesto general. Entonces, como los diputados bien inteligentes sabían, sobre todo Arena y el FMLN, que no son los únicos malos. Lo que pasa es que a Arena y el FMLN se le señala el matrimonio, pero no se señala a los demás, que muchos se prestan a ese matrimonio. Pero ¿qué resulta de esto, gente? Que los diputados le terminan aprobando lo que ellos querían. 75 millones para las alcaldías. Sí, elevaron el presupuesto que en esta ratificación debía de ir para las alcaldías. Dijeron, bueno, nos tiene que aprobar los 55 millones porque los necesita. Entonces metámosle no los 60 millones, sino 75. Porque como no va a poder decir, no va a poder meter ese decreto, correcto, porque si no, no cumple con los fondos del milenio. Entonces, ¿qué pasa? El presidente dijo, voy a vetar. Y a las horas dijo, sancioné. Si el presidente firmó, ¿por qué ahora está reclamando? Si firmó por esos 75 millones. Muy bien. Firmó por los 75. Espérate. O sea, espérate. En ese mismo combo iba los 50 millones de Fomilenio. Y los 52 de los veteranos. Y los 52 y los 75 de las alcaldías. Ajá, claro, a los veteranos no le conviene mucho tirárselos encima. Sin embargo, no le ha pagado las becas a los estudiantes. Y no ha terminado de pagar las pensiones. Entonces, aquí errores de los dos, y yo lo señalo parejitos a los dos. El presidente firmó, es como que tú estés comprando un vehículo y firmes por $7,000 y después le estés reclamando a la persona que habían hablado de 6,000, y probablemente sí hablaron de 6,000, pero vos firmaste por 7,000, tenés que pagarle los 7,000. El presidente firmó por los 75 millones. Claro, y él sabía que firmaba y no le parecía. Desde el punto de vista jurídico es importante lo que estás diciendo, porque si el presidente sancionó el decreto, tiene que cumplirlo. No hay manera de cómo decir, solo esa parte corrijan. No, ¿cómo va a ser el volado? Aquí hay una malicia de los diputados. Pero porque entonces, pero yo digo, pues entonces, ¿por qué el ministro se atreve a decir tienen que corregir ese decreto 608? Y eso es cierto. Y fíjate, imagínate lo complicado de esta situación. Es cierto, tienen que corregirlo. Claro, no lo van a hacer, lo que deben hacer es respetar el 608.
Pero ahora no lo pueden corregir de forma retroactiva. El presidente ya firmó. Fomilenio ya se pagó. No debió Veteranos ser ya se así. les dio el dinero. O sea, que hay un enredo. Vaya, entonces no, pero por eso te digo, desde tu punto de vista, que tú eres abogado, ¿verdad? Sí. Vaya, desde el punto de vista jurídico legal, el decreto ya se sancionó y ahí iban incluidos los 75 millones de las alcaldías. No podés solo decir, no, vaya, lo demás ya lo pagamos, pero para esto tienen que corregirlo. Sí. Entonces, ¿cómo se haría o cómo se podría? ¿Cuál sería una salida salomónica a este gran relajo, digamos? Híjole, sería solo que se pongan de acuerdo y de aceptar que se pague lo que ya se dijo en el decreto 608, que se está haciendo. Lo que pasa es que no le gusta al presidente cómo se está haciendo. Y también los diputados están irrespetando la forma. Los números van a cuadrar siempre. O sea, a las alcaldías no se les puede A los 600 vas a llegar. Vas a llegar. A los 600 lo que pasa vas a es que no llegar. le tocaba 75 en este momento. Por ejemplo. Entonces lo que puede, la salida salomónica puede ser, que cuadren las Leonardo, que en una próxima le den menos. le den menos. Correcto. Va. Te voy a poner un ejemplo que no es con las alcaldías. Los veteranos. En esta ratificación de 250 iban 12 millones para los veteranos. Y en la siguiente ratificación de 250 iban 12. ¿Qué hicieron los diputados? Y esto fue en contra del Ejecutivo, ¿verdad? A hacer las dos aprobaciones de un solo. Y aquí creo que hay un error también. Porque no solo le aprobaron los 12 de esta ratificación, sino también los 12 de la siguiente. Y le aprobaron no los 24, sino que le dieron 52. Que no sé y creo que no estaban en el decreto 608. Pero tampoco en el decreto estaba Fomilenio. Y en el decreto no estaban otras asignaciones que se incluyeron. Y ahí hay una ilegalidad. ¿De quién es la ilegalidad? ¿De la Asamblea hay ilegalidad? Sí la hay. Y del Ejecutivo también la hay. Fomilenio está. No, pero mira, vaya, dame tu postura. La postura, la salida, ¿crees tú es de que los diputados acepten que en una próxima transferencia a las alcaldías se les quite eso y que se les dio de más ahí? Y lo que pasa es que tampoco podrán hacer algo contradictorio. O sea, como te digo, esa es la salida, pero no hay otra. No hay otra, no le pueden asignar más. Es más, oí bien esto. En esa aprobación de los 55 millones, los 197 millones, hubo una aberración de la Asamblea Legislativa. Hubo una inconstitucionalidad, además, incumplimiento al decreto 608 e inconstitucionalidad al mismo tiempo. Y si prospera un recurso en la sala, se tiene que deshacer todo eso. Fomilenio ya se pagó. Pero ¿cuál es el enorme problema? Que no solo lo hizo la Asamblea, sino que lo avaló el presidente de la República. Lo avaló. O sea, le hicieron un jaque mate. Esa fue una jugada de jaque mate. De los diputados. De los diputados. Y el presidente terminó ratificando porque no tenía opción. Es que yo recuerdo que el presidente dijo que era un adefesio. Y lo es. Y lo firmó. Ajá. ¿Y tú crees que sí tenía razón él al decir que era un adefesio? Es un adefesio, pero como lo pusieron contra las cuerdas. Vaya. Entonces, y a mí me gusta hablar con ejemplos. Mira, pero vaya. Estás especulando respecto a que los diputados... No, o sea, los diputados lo hicieron con premeditación y alevosía. Y lo digo con toda responsabilidad, lo sostengo y te lo pruebo. O sea, Arena, FMLN, Rodolfo Parker... los que votaron. Y los que votaron lo hicieron con premeditación y alevosía. Dijeron, bueno, quiere para el Fomilenio, quiere para los veteranos, lo tenemos contra las cuerdas, correcto, le metemos los 75 millones y a ver si es cierto que lo veta. Así es. Exactísimamente así como lo has dicho, clarito como el agua. Entonces, ¿era un adefesio? Sí, porque en el 608 no estaba contemplado así. Pero entonces el presidente decía, si me quedo sin Fomilenio, ¿quién pierde más? ¿Los diputados? No, él no, el país. Ni los diputados. El país. Era el país. ¿Y de quién era la culpa? Del presidente. Los diputados sabían, vieron el error, lo aprovecharon y se aprovecharon. Animal a los diputados, sí. Va. Y digo, los que votaron a favor, porque no, es que no dan paso sin guarache, es la verdad. ¿Sí? Aprovecharon el error jurídico de presidencia y, como se dice en el calor popular, mi hermano, se la dejaron ir. Otra, mira, aquí llega una pandemia de sorpresa y el Ejecutivo dice, hay una pandemia, necesito millones y millones de dólares, denme 2.000 millones. Y a la Asamblea no le iba a gustar eso, a la mayoría de diputados. Pues sí, pero nadie se acuesta sin cenar. Arena le dice, ¿querés 2.000 millones? Aquí están los votos. Vos solo no te los aprobás. Dame 600 para las alcaldías. Bueno, estamos a 23, Leonardo. Más o menos entre 23 y 25 les pagan los salarios, ¿verdad? 18. ¿No les han pagado? No, todavía no.
Y creo yo que va a ser casi que igual que el mes pasado, ¿verdad? Pues con este ejecutivo no se sabe, probablemente pueda ser hasta el otro año, probablemente ya no se pague, no sabemos, es totalmente incierto. Vaya, pero ¿estás consciente tú de que en parte los mismos diputados tienen una gran responsabilidad de lo que está pasando en el país? Sí. Sí, digo, no, te estoy diciendo de todo lo que está pasando, no, sí. Una enorme responsabilidad. Muchos diputados. Digo muchos porque yo no considero que tenga parte en eso. Y si me toca responder en el futuro, tendré que responder. Sí. Porque por ahora yo creo que no tengo parte en eso. Pero por supuesto que muchos diputados tienen responsabilidad. No estamos hablando del impacto, estamos hablando de lo que está pasando. Pero también estás consciente de que esto solo genera por la manera en que lo está percibiendo la gente. Fíjate bien, los diputados han insistido en que el presidente de la República no quiere dar cuentas, en que el ministro de Hacienda incumple la ley, incumple sentencias al no acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en este caso en particular el pago de salarios. Pero ¿cómo lo está percibiendo la gente? La gente que lo que está percibiendo es de que la Asamblea se está convirtiendo, y ahí se van todos en ese atarrayazo, en un bloqueo, en una pared, en una piedra para el presidente de la República. No, fíjate que no puedes decir la gente lo está percibiendo porque todos pensamos diferente. Y hay personas que están advirtiendo que el del problema es el Ejecutivo, hay personas que están advirtiendo que es la Asamblea. Probablemente una porción mayoritaria piensa que es la Asamblea, ahí sí podemos coincidir, que la Asamblea es la culpable. Y hay personas que advierten, como tú lo estabas diciendo, que aquí para pelear se necesitan dos y que aquí el problema lo están generando los dos. Y cuando yo inicié esta entrevista te dije, el problema no es tanto de instituciones, el problema es de diputados particularmente y partidos políticos en contra del presidente de la República. Ok, o sea, se debe de hacer esa aclaración. Sí. Y se debe de hacer también esa delimitación, sí, de que no son todos los diputados. Sí, yo te sacaría. No, yo te hay otros, por supuesto. yo te sacaría a ti, sacaría al ingeniero del PDC, el ingeniero Carballo. Sacaríamos también a algunos del PDCN también. Bueno, los 4 diputados, Milena, porque Milena, aunque es embajadora ahorita... Pero ¿está sacando a los que no son parte del conflicto o a los que están del otro lado? A los que no son parte del conflicto. O a los que a los que la población no consideraría que están haciendo una oposición obtusa o incorrecta, pues. Lo que pasa es que los que mencionaste, por ejemplo, no son de oposición, son más oficialistas. Oposición, por ejemplo, si hablas de la oposición, el FMLN y Arena son oposición, doctor Parker es oposición, y eso es así. ¿Qué tipo de oposición? Para mí es una oposición un tanto radical. Sí, pero por ejemplo, el ingeniero Carballo se ha separado de las decisiones del PDC. Y se ha unido más a las de gobierno. Que pues es la libertad que tiene cada diputado. ¿Y eso qué? No, claro. ¿Por qué te atreves a decir que se ha unido a las de gobierno? ¿Tú también? ¿O tú estás unido a las de gobierno? No, es que lo que pasa es que estamos delimitando de qué lado estás constantemente. Hay unos que están en oposición total al gobierno y hay unos en que están a favor del gobierno. Yo no estoy en ninguno de esos lados. Porque puedo moverme de repente a favor del gobierno, depende de la propuesta, y a favor de los partidos, dependiendo de la propuesta. Pero, por ejemplo, Gana... Pero hay quienes si están alineados hacia un lado. Correcto. Gana, por ejemplo, Gana no juega un papel de independencia. No, Gana es sí a todo lo que dice el gobierno. FMLN es al revés, no a todo lo que dice el gobierno. Entonces no hay una independencia. Pero bueno, entramos a camisas de 11 varas ahí. Sí, ahí ya creo que ya. Va, mira, me tengo que ir a la pausa. Sí. Vamos a hablar de tu... De tu opinión de si se va a aprobar en tiempo el presupuesto. Algunos dicen que no. Y el otro tema es si tú ves salida al tema del FODES, desde tu punto de vista muy particular. Y nos adentramos, como vamos a tener otro poquito de tiempo ya a hablar de tu forma de pensar sobre el tema de los partidarios. ¿Será que van a llegar más no partidarios a la Asamblea Legislativa? Muchos consideran que sí, que es buen momento, que en esta molestia, en este hartazgo de la gente hacia los partidos políticos tradicionales, van a tener una buena pesca de votos los no partidarios. La gente se va a inclinar mucho porque los no partidarios hagan un equilibrio, no un diputado como lo tienen hasta hoy, sino puede ser 2, 3, hasta 5 o más si es posible. Ya regresamos, no nos cambien.
Ni les contamos de qué platicamos en la pausa, ¿verdad? Y sale de todo un poquito, pero agradezco a los 600 que se conectaron en la primera parte de la entrevista. Y ahora, nada más rapidito, porque tenemos que aprovechar el tiempo, Leonardo, ¿cuál es tu vaticinio alrededor del presupuesto general de la Nación? ¿Crees que se vaya a aprobar en tiempo? O, como muchos dicen, este presupuesto ha sido presentado para que se apruebe hasta que venga la nueva legislatura. Sí, es bien complicado pensar que se pueda aprobar en el tiempo, porque no están las condiciones, porque ya se vio que para pelear se necesitan dos, y están los dos justamente en ese conflicto, y que el presupuesto también, a mi criterio muy particular, y quizás coincida con el de algunos partidos políticos, pero es mi criterio también, ha sido diseñado para que no se apruebe, una trampa. Si se aprueba, el beneficiado, el ganador, es el gobierno, ni siquiera el pueblo salvadoreño, porque va a tener una disponibilidad de recursos enorme comparada a este año, sumado a la deuda que ya tiene el país y que también ha administrado este gobierno. Y si no se aprueba, son los culpables, los diputados, de todas las tragedias que puedan haber en el país, porque no hay fondos disponibles. Entonces la trampa está hecha, y siempre van a ser los diputados los culpables y no el presidente de la República. Se apruebe, pierden los diputados; no se apruebe, también pierden los diputados. El presupuesto está desfinanciado en $1.000 millones. Eso significa que aparte de los 3.000 de este año de deuda, tenemos que meternos a deuda de $1.000 millones más para financiar el próximo presupuesto, además de los $19.000 millones de deuda que ya tiene el país. Así es que es una situación complicada en la que nos encontramos. Por supuesto que, voy a decir, el presupuesto es un presupuesto ideal. Y cuando oímos hablar de ideal, remontémonos al idealismo. Yo soy una persona idealista, quisiera que las cosas fueran diferentes y no como son. El presupuesto es lo que esperaría El Salvador, pero no están las condiciones para que tengamos ese presupuesto. Vamos a estar en una recesión económica el próximo año. Hemos caído en economía alrededor de 8 puntos, ni siquiera crecimiento ha habido, y se está planteando un presupuesto con base a percepciones de crecimiento económico. Entonces veo difícil, Nathan, el panorama para que este presupuesto se pueda aprobar en tiempo, a menos que realmente haya disposición de negociar del presidente a través del ministro de Hacienda y de los diputados, y por la experiencia que ya tenemos y los ejemplos que hemos visto, eso lo veo muy, muy difícil. Bueno, ¿y cuál es tu opinión respecto al FODES? ¿Hay alguna salida, crees tú? Porque es que la presidencia lo que reclama es que los fondos entrampados en la Asamblea Legislativa no van a permitir que el gobierno pueda cumplir con algunas responsabilidades que tiene. No, el FODES es una extorsión del gobierno a las alcaldías, igual que el impago. ¿Lo llamarías de esa forma? Sí, básicamente extorsión. Como le extorsionó Arena al gobierno para pedirle los 600 millones extra. Para las alcaldías. Sí, para las alcaldías. El FODES es el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto anual. Entonces son $600 millones aproximadamente. Más los 600 que se pidieron por los fondos COVID, las alcaldías deberían de administrar en este año $1.200 millones en recursos. Los 75 millones que se aprobaron no son FODES, los que se aprobaron en el decreto, son fondos COVID. Esto que se está pidiendo en este momento es FODES. ¿Qué es lo que sucede? Pero el gobierno sí está haciendo un pedido para FODES. Sí, pero es para redireccionar, porque no ha habido suficiente recaudación. Pero no hay suficiente recaudación, y vamos a utilizar de los 3.000 millones que se autorizaron por la Asamblea, una parte para pagar FODES. Una parte, pero no quiere decir que va a ser todo, porque recaudación ha habido. Sí, que no ha sido pero el gobierno está insistiendo en que para pagar esos 5 meses, una parte va a ser por medio de lo que se autorizó de los 3.000 millones. Sí, pero ya tiene, la mayoría de eso ya lo tiene, porque ya se recaudó. O sea, es que se cerró el país, pero no la tributación. O sea, la tributación siguió su curso. Lo único que en algunos meses era del 50, del 60%, pero esos meses no se cerró la tributación. Entonces, esa tributación de esos meses está. ¿Qué es lo que es el FODE? El 10% de los ingresos corrientes. Entonces, lo que le van a dar las alcaldías es lo que ha ingresado. Entonces, para compensar, probablemente se pueda reorientar de los créditos. Pero ese dinero ya entró a las arcas del Estado. El gobierno lo tiene. ¿Por qué no lo da? Es porque de verdad no hay plata. Porque si no hay plata, entonces se la han robado. Pero yo no creo que no haya plata. Se han robado, no todo. Todavía algo ha de quedar. ¿Por qué no se lo da? Pero ¿por qué decís tú que se lo han robado?
veamos, remitámonos a todos los casos que hemos conocido, ya probados, funcionarios destituidos por venderse. No, probados, tú eres juez, tú eres fiscal. Probados, te digo, porque el hecho de que destituís a un funcionario por actos de corrupción es que lo reconoces. Probados, te digo, que está una prueba. Yo no soy un juez. No, eso es condenado. Hay publicaciones. Hay periodística, pero eso tú no lo puedes bautizar como prueba. Espérate, yo te puedo decir que está probado que Neto Mason se reunió con pandilleros. Yo no soy juez. Si ahí está el video donde él mismo lo dice, se reunió con pandilleros. Pero, sí, es prueba. Pero estás hablando de dos cosas muy diferentes. Estoy hablando de prueba, no estoy hablando de que está condenado. Y además, cuando hablamos de robos es la forma de decir que se sustraen fondos, porque el robo es un tipo de delito que ejerce violencia. Entonces yo trato... Nos complicamos. Está bueno. Y si no han robado, que me peguen. Sí, pero... una gran salida olímpica que tuviste, ¿verdad? Pero bueno. No, es que estábamos hablando de... Sí. Perdona, estábamos hablando de por qué no se le da el FODES a las alcaldías. Porque no hay plata. O porque no se le quiere dar. El León juzga por su condición. Aquí se dice mucho que el gobierno está haciendo campaña con la bolsa solidaria. Vaya, no te voy a decir, ni te voy a decir que es probado. No vamos a entrar en esos terrenos. Que cada quien juzgue. Que se ha hecho con eso. Pero el gobierno no quiere que los alcaldes hagan eso. Entonces, si les das el FODES ahorita a los alcaldes en un tiempo preelectoral, existe la posibilidad que los alcaldes lo ocupen para campaña. Sí, existe y ha pasado. Y creo que va a pasar. Pero me llama la atención lo que tú decís, vea. Los diputados extorsionaron al gobierno con los 600 millones para las alcaldías. Así es. Y el gobierno está extorsionando a los partidos políticos por no darle el dinero del FODES a las alcaldías. Sí, porque sabe que para lo mismo es. Para la campaña. O sea, y lo dijo creo que el ministro de Hacienda, no recuerdo quién lo dijo, que los alcaldes iban a ocupar ese dinero para la campaña. Primero, está juzgando a priori, sin saber. Y segundo, no es el gobierno el que tiene las facultades para decir no se los doy porque lo va a usar para campaña. Primero, porque está juzgando antes, y segundo, porque en teoría la Corte de Cuentas es la que debería de auditar esos fondos y no permitir que eso se utilice para campaña, porque eso es corrupción. Pero entonces estás diciendo como gobierno, como León, juzgar por tu condición, ¿vea? No se los doy porque si yo lo estoy haciendo, aquel lo va a hacer, ¿vea? Y me va a competir a mí. Y no se los querés, o sea, es entonces que no hay dinero. No, es que no se lo querés dar, porque el dinero ahí está. No está completo, abónele sí, entonces. O sea, digamos que el tema tuyo es que los en este pleito, como ya dijimos, vea, que para bailar y para pelear se necesitan dos, están dándose uno al otro, vea, uno al otro. Y mira, qué curioso, para todo hay dinero, menos para tus opositores. FODES, alcaldías. ¿De quiénes? Mayoritariamente Arena y FMLN. No le pagas a la Corte Suprema de Justicia arbitrariamente, no le pagas a la Asamblea Legislativa arbitrariamente, pero para lo demás sí hay. Para pago de salario de ministros, para pago de salario de todas las instituciones, para compra de medicamentos, construcción de hospital, todo hay. Bueno, y entonces, ¿por qué se dice que no hay dinero? Entonces, ahí es donde hay que entrar al análisis si realmente se está haciendo objetivo, porque también cuando le decís al pueblo salvadoreño, no hay dinero, los diputados no lo quieren dar, pero ¿y qué hay de lo que ya se aprobó? Que se dice que solo son 600 millones de dólares. ¿Y qué imagen le estás dando al mundo, a la comunidad internacional, cuando vos vas a ir a la banca internacional a decirle, présteme 1.000 millones de dólares, pero te han oído decir que estamos quebrados y que no hay dinero? Entonces, ¿cómo me va a pagar? Y uno de los requisitos que ha establecido, criterios le llaman, del Fondo Monetario Internacional, ya lo viste aquí muchas veces, es el incremento de impuestos. Consecuentemente, sí, probablemente el IVA. ¿Sí? Bueno, mira, si lo que tú estás advirtiendo se hace realidad, pues vamos a se nos vienen unos meses bien difíciles. Vienen, de hecho, vienen. Vea, vienen meses muy difíciles. Creo que no va a ser un cierre de año tan en el sentido de que esta crisis institucional, este pleito, se va. Vaya y te traen el pancito. Mira, Andrés, ya que estás pidiendo pancito. Las podemos con la Mamelvita, ya. Gracias, Mamelvita. También para usted, diputado. Ah, vaya. ¿Quiere más cabecito?
No nos interrumpas, Andrés. No lo interrumpas. No, es que yo estoy viendo dos alfajores. Apartarse. Yo quiero otro poquito aquí, mamá Elvita. Así que no podemos despreciar ese pancito tan bueno. Bueno, lo que te decía que vienen meses difíciles y está claro en tus palabras, así lo pero probablemente este mes se les pague, probablemente el otro y octubre, diciembre, no, enero Y hay que aclarar que al país no le preocupa que le paguen a los diputados y el país no se va a acabar por eso. El problema no es el salario de los diputados, en absoluto, la gente no está pensando en eso, eso hasta lo están celebrando. Yo lo dije la vez pasada, el problema son las implicaciones. ¿Qué es de este no pago a la Asamblea Legislativa e instituciones lo que a la gente le interesa? No es que los diputados estén aguantando hambre, eso no es el problema. Son el por qué suceden estas cosas. Si es un capricho del Ejecutivo, si es una forma de presionar, y eso es bueno para el país, es bueno para la población, o si es que realmente no hay dinero, igual, eso es bueno para la población. O sea, porque es un indicador. Ok, no le pagan a los diputados, que bueno, aplaudamos, pero ¿cuál es el indicador de ese no pago? Que no hay plata. ¿Y eso le afecta a los diputados? No, le afecta a la población salvadoreña. Y la crisis de la pandemia por coronavirus tiene el mundo completo en una crisis, en una recesión económica. Pero el problema de El Salvador particularmente, y otros países probablemente, es el enfrentamiento político. Que nuestro país es un caso excepcional respecto a Centroamérica. Bueno, saquemos a Nicaragua, que están en crisis política permanentemente. Pero en Guatemala hay enfrentamientos tradicionales, como se dan entre órganos de Estado. Pero en El Salvador es un problema que va a acrecentar esta crisis, lamentablemente. Lo político va a afectar mucho más la economía y la realidad salvadoreña. Bueno, en este escenario de aguas revueltas, porque por ahí dice un viejo adagio, Leonardo, que en río revuelto fiesta de pescadores, ¿verdad? ¿Qué protagonismo crees tú puedan llegar a tener los no partidarios en la elección y en la próxima legislatura? ¿Crees que puedan tener más escaños? ¿O por el contrario, pues tu diputación va a quedar nada más para los anales de la historia? A ver, te lo pongo en este contexto. Yo me he reunido con representantes de organismos internacionales interesados en conocer el panorama democrático del país, que se han reunido a su vez con representantes de partidos políticos también, porque la comunidad internacional tiene los ojos puestos en las democracias. Y he conocido también estudios que dicen que hay probabilidades de que ingresen alrededor de 5 candidatos no partidarios. Pero en las encuestas que conoces aquí en el país, ese dato no se revela, dicen que solo entra uno. Conoces en los departamentos, algunos aspirantes no partidarios han tenido bastante aceptación. Bueno, estamos, bueno, yo no estoy en recolección de firmas, pero recogieron firmas y han presentado firmas candidatos que ni conozco. ¿Tu candidatura a la reelección está ya firme? No, y probablemente quizás ni exista mi candidatura. El Tribunal Supremo Electoral ha retrasado el proceso de todos los candidatos no partidarios y habrá que ver, ¿verdad? ¿Tú ya presentaste las firmas? Hace 2 meses y medio. Y hasta en este momento se están revisando. Y aprovecho el paréntesis, en la cuenta del Tribunal Supremo Electoral, cuando exigimos un grupo de candidatos que no se habían iniciado la revisión de firmas, pusieron, se están revisando las firmas, y pusieron la imagen de la conferencia que dimos. Si están revisando las firmas, ellos saben que tienen tiempo. Que ya no tenemos, correcto. Los magistrados tienen tiempo. O sea, ellos no pueden atrasarles a ustedes deben la revisión de las firmas, porque eso implicaría que se les violen los derechos a ustedes, pues. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? O sea, en este momento están revisando las firmas y el tribunal puso que era falso lo que decíamos nosotros. Vaya, y pero ¿hasta cuándo pueden estar ya inscritas las candidaturas? Hasta el 19 de noviembre. Bueno, en el 19 de noviembre inician las inscripciones. Y han presentado alrededor de 10 candidatos. Y terminarían... No, porque ya diciembre va a ser campaña. Por eso. Son 2 meses de campaña para... O sea, diputados. Después de noviembre nadie puede estar inscribiéndose como candidato no partidario. O sea, el tope de ustedes es noviembre. Y hay ya 10 candidatos que presentaron las firmas. Pero tú sabes la calidad de firma que ha presentado. Por supuesto. O sea, yo sé, pero ¿por qué? Imagínate, se decía, ¿te acordás que hace meses aquí tuvimos que Leonardo Bonilla presentaba firmas falsas? Si el tribunal se las presenté hace 2 meses y medio y de verdad querían advertir esa situación, hubieran revisado las firmas bajo de agua
y hubieran dicho, así son falsas, y lo sacan inmediatamente. Pero aquí confirmó el magistrado. No, correcto. Que no eras tú, hombre. Sí, no. Aquí lo dijo, y dijo, no es él, dijo. Correcto. Es otro, dijo él. Pero te digo, entonces eso quiere decir que el miedo es a que me inscriba. Entonces retrasaron todo lo posible la revisión de firmas, porque como fui el primero que entregué, si me retrasan a mí, retrasan a todos. Y me están revisando hasta este momento a mí. Y son 10 candidatos más. ¿Cómo van a hacer? ¿Y todavía hay candidatos recogiendo? Imagínate. Firmas, por ahí anda una abogada recogiendo todavía firmas. La población salvadoreña, para mi punto de vista, está recogiendo firmas a estas alturas, ya no te dan los tiempos. Hasta un diputado de un partido político del interior del país me dijo que la gente estaba ávida por querer votar por independiente. Pero una cosa es que la gente quiera votar por independiente y otra cosa es que existan esas candidaturas. No sé ni siquiera si la mía se va a inscribir, pero bueno. Entonces lo tienen cuesta arriba. Súper cuesta arriba. Contrasistema, el sistema político está diseñado para partidos políticos. Dijo aquí el magistrado que habían unas 60 precandidaturas. Hace más de un mes, pero los que venían de partidas internas... Eso había bajado a como 40, dijo. Creo que hay como menos de 25. Ajá, pero que de esas, pues él consideraba que tal vez unas 10, 15 podían terminar todo el proceso como tal, decía. Esperemos que de verdad terminen, independientemente de quiénes sean los candidatos, porque yo no soy... Pero es que se vería mal el Tribunal Supremo Electoral bloqueando a los no partidarios. Bueno, y aquí veo una cosa bien interesante, como esto es una pelea de partidos políticos, en todo sentido. Ves al presidente arremetiendo con todas las instituciones que maneja, Policía Nacional Civil, ministerios, entre otras. Pero también los diputados tienen instituciones cooptadas. Yo señalé reparto de cuotas en la Corte Suprema de Justicia, y quién sabe si algunas de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia sean a solicitud de partidos políticos. Corte de Cuentas, entre otras. Entonces aquí tenés instituciones contra instituciones. Mira, José Antonio Castillo, quien es candidato a diputado por el Partido Concertado, está en Oregon, dice, y te manda saludos desde Oregon. Anda ahí en la Unice. Saludos al coronel, ahí emprendiendo sus proyectos políticos. Coronel Castillo. Saludos, coronel. Bueno, 2 llamadas, pues, Sarmiento. 2 llamadas, vaya. 2 llamaditas para que saluden al diputado Leonardo Bonilla. Buenas tardes. Adelante. Chispas. Mucho esperó entonces. Bueno, pues. Ahí está, pues vaya. Démosle. Buenas tardes. Buenas tardes, don José Natán, ¿cómo está? Ya empezamos mal porque ya me dijo don, vea, solo José Natán, hombre. José Natán, ¿cómo está? Bien, adelante. Mire, yo quería expresarle al diputado Leonardo Bonilla mis felicitaciones porque se ha mantenido siempre muy objetivo y sepa que cuenta con mi voto en las siguientes legislativas, porque no se ha dejado llevar por este show político entre el presidente y, como usted bien dijo, algunos diputados. Cabe mencionar que el presidente es demagogo, usa falacias, populismo para su discurso político y luego se beneficia a él y a sus amigos y familiares con contratos oscuros. ¿Saludos? Bueno, pues, eso sí llega a ser el amigo que cuenta conmigo y la población también cuenta. Llega a ser candidato de Leonardo. Ya van a decir que yo metí la llamada. No. Publica el número. Buenas tardes, ¿a dónde? Muy buenas tardes. Aquí en la zona de Ilopango. Adelante. Fíjese que deseo aplaudir la posición del diputado Bonilla. Él es una persona muy imparcial, critica donde tiene que criticar y eso es bueno, porque uno dice, bueno, él no está parcializado con ningún lado, no está comprado por ningún lado, entonces qué bueno es tener diputados como usted. Ojalá, yo le voy a decir algo, yo soy arenero, sin embargo admiro su punto de vista y se le aplaude. Saludos, diputado. Gracias, a la orden. Bueno. No todos son malos. Me dan 2 llamadas, las controlé yo. Hay otra, tercera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde? Aquí por Huizúcar. Huizúcar, adelante. Mire, quiero saludar al señor Bonilla. Lamentablemente se está acomodando porque yo tuve la oportunidad de saludarlo en Radio Mi Gente, él debe recordar, y tenía un perfil excelente.
pero parece que se está acomodando. Muy amable, buenas tardes. Para nada, pero gracias por saludarme y saludos nuevamente. Me acuerdo de esa emisora, ya desapareció. No, y decirle que no me estoy acomodando, siempre me mantengo con los guantes puestos y a la orden. Bueno, Leonardo, ha sido una plática, creo yo, muy provechosa. Hemos planteado los puntos de vista sobre lo que ha acontecido y está aconteciendo en el país. Oye, espérate que ya me traen el café. No, si nos vamos a quedar echándonos el pancito, no te vamos a salir del aire, pero nos vamos a quedar echándonos el pancito, ¿no? Sí, por eso es que estamos, mira, pues. Yo cuando vengo porque me invitas a café. No, porque te gusta el café de la Mama Elvita. Sí, por supuesto. Es bueno el café de la Mama Elvita. La Mama Elvita es parte del patrimonio de la radio, ¿viste? Ya la tenemos inventariada. Te agradezco mucho, Leonardo. No, vos sabés, Nathan, que yo siempre estoy a disposición, bien lo sabés. Y la verdad es que me gusta hablar con el pueblo salvadoreño. Y aquí es esta es la vos sabés que plataforma. también correcta. yo estoy sujeto a la crítica. A donde vaya, pues van a haber críticas, no todos pensamos igual. Pero, y además tampoco perfecto soy. Sí. Estoy tratando de hacer lo mejor que yo puedo. Si vienen mejores diputados, pues mejor para el país. Así es que aquí me tenés a la orden y el pueblo salvadoreño también. Fíjate que yo creo que quienes han seguido objetivamente tu trabajo saben que has tenido ecuanimidad en tus posturas. Evidentemente empujar una agenda siendo el único diputado es bien difícil, pero te proyectas y lo que falta es que te inscriban la candidatura. Y ojalá que hayan muchas más candidaturas no partidarias en la Asamblea Legislativa. Y que sea la gente que diga sí o no. Sí, claro. No el tribunal. No el tribunal, exactamente. Correcto. Es que eso creo que lo tienen claro los magistrados, ¿verdad? Habrá que ver. No sé si don Julio Olivo lo tiene claro, si la presidenta, si los otros dos magistrados también. O sea, lo deben de tener claro, ¿verdad? Que no puede jugarse con la democracia. Es la población la que debe decidir si tú llegas o no llegas. Por sus hechos Sí, los conoceréis. y no las autoridades, ¿verdad? Así es que creo que eso lo tienen claro las autoridades. Gracias, Leonardo. A la orden siempre, nuevamente un saludo a toda la población salvadoreña. A Mañana los oyentes de la KL. Sí, así es correcto. Con el pueblo salvadoreño siempre. Mañana les recuerdo que llevamos programa especial, pero empezamos 10:30 y vamos hasta las 12 de la mediodía porque va a jugar Barcelona Real y viene don Carlito Aranzamendi de 8 a 10 y 10 pasaditas con el partido Real Madrid-Barcelona, el clásico español. Así que después vamos nosotros, ¿verdad, Carolina? Va a estar aquí Carolinita también, ¿verdad? Vaya, pues. Nuestra Yeylo salvadoreña. Y nos quedamos echándonos el pancito con Leonardo Bonilla y aquí con el licenciado Andrés Iraeta. Vámonos entonces a descansar un ratito y mañana nos encontramos en sábado de 10:30 a 12 del mediodía en el programa especial de la cadena nacional de Las Cosas Como Son. Gracias por su paciencia y pórtense bien. Si me ven en la calle me saludan de lejito porque estamos en pandemia, ustedes me conocen, yo soy Josué Natambakis. Buenas tardes.